El emprendimiento es un motor de cambio y desarrollo económico, factores fundamentales para la movilidad social. Fundación Coppel presenta La tajada del pastel. El pastel económico de México no es tan grande como quisiéramos, ni sus rebanadas se reparten de manera equitativa. ¿Cómo hacer que estas tajadas se distribuyan mejor entre las pequeñas y medianas empresas? Bienvenidos a la tercera temporada de La tajada del pastel. Soy el economista Luis de la Calle y me acompañan Marina Gómez Robledo y yo, Rodrigo Hernández Gallegos. Quédate con nosotros para que sepas cómo se reparte el pastel económico. Escúchanos en tu plataforma favorita y síguenos para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Califica y recomienda este podcast para que todos se lleven una buena tajada. Buen provecho. En 2026, México será sede del Mundial de Fútbol compartido con Estados Unidos y Canadá, lo que significa un gran flujo de personas que transitarán por el país y con ello, oportunidades económicas para todos, pero sobre todo para las pymes. En esta tajada le preguntaremos al doctor en economía y maestro pastelero Luis de la Calle cómo pueden aprovecharse estos acontecimientos únicos y cuál es la oportunidad económica derivada de ellos. Luis, ¿cuál consideras que es el valor agregado de la economía mexicana ahorita que beneficia el desarrollo de las pymes? El crecimiento del mercado interno. El mercado interno en México va a tener muy buenos años las próximas 3 décadas, ¿no? Y eso es una oportunidad irrepetible de contar con pymes más exitosas y disminuir el número de pymes menos exitosas. Cuando se habla de las oportunidades que tiene la economía mexicana en este momento, es inescapable hablar del nearshoring. ¿Cómo se puede aprovechar este fenómeno? Sobre todo, ¿cómo lo pueden aprovechar las pymes? Bueno, el fenómeno de la relocalización de las cadenas industriales en el mundo, sobre todo a través del Océano Pacífico, es algo que ya está sucediendo, que va a suceder más. México se ha convertido en el primer socio comercial de Estados Unidos y su primer proveedor. Somos hoy en día más grandes que China en el mercado de Estados Unidos y México tiene una oportunidad muy grande de potenciar eso aún más. A uno se hace la pregunta, oye, ¿qué tan grande es esta cosa del nearshoring? La respuesta es muy sencilla, tan grande como México quiera. Luis, al principio decías que para aprovechar de verdad el nearshoring teníamos que hacer las cosas bien. ¿Qué significa hacer las cosas bien? Bueno, necesitamos primero logística, una forma en la que tú puedas tener acceso a los mercados para exportar y también acceso a los insumos para incorporarlos, ¿no? Necesitas una revolución tecnológica. Eso implica ingenieros, talento, apostar a favor de la robótica, de la inteligencia artificial, del mundo digital, de la nanotecnología, de la biología molecular. O sea, la competencia con China es tecnológica. Necesitas una cantidad de energía tremenda y esa energía tiene que ser limpia, diversificada y competitiva. Y necesitas Estado de Derecho. Entonces, esas 4 cosas van a hacer que México explote en términos de la relocalización y esa explosión tiene un impacto de economía inducida en pymes que se van a beneficiar aunque no sean parte de estas cadenas. Si se quieren meter en las cadenas, bueno, ese es un reto un poquito más alto. En esta conversación hemos hablado mucho de esta gran oportunidad estructural que es el nearshoring, pero hay otros eventos en el horizonte que se ven interesantes, que podrían ser grandes oportunidades para las pymes, como el Mundial del 2026. ¿Qué opinas al respecto, Luis? Ya lo son, hoy en día. O sea, nosotros los mexicanos tenemos mucho a subestimar a México. Pero tú puedes decir, a ver, México, en tenis. México tiene el torneo de Acapulco, que es torneo 500, ¿no? Tenemos el torneo de Los Cabos, que es también muy importante. Tenemos el torneo de Monterrey, de mujeres, súper importante. Y tenemos el torneo de Guadalajara, que es 1000 de mujeres, importantísimo. Y luego hay otros en San Luis Potosí, etc. Cada uno de esos torneos es una oportunidad para las pymes, porque se requiere una cantidad de servicios tremenda para organizarlos. Y tenemos, por ejemplo, los conciertos. México es uno de los países, y bueno, y la Ciudad de México es probablemente, está en las 5 ciudades del mundo con mayor volumen de conciertos. Abajo de Londres y Los Ángeles, Nueva York, y a lo mejor algunos en Texas, Dallas, etc. Ahí está México. Porque México se ha convertido,
que es parte del nearshoring, como parte del tour de América del Norte, de todos estos grupos, ¿no? Cuando tú vas aquí al Auditorio Nacional o ves el Foro Sol y ves la cantidad de actividad que hay fuera, digo, adentro de ellos es tremendo, ¿no? Y para afuera también. Entonces hay un chorro de gente que hoy en día vive de esos conciertos y vive de esos partidos de tenis. Es que en México no hay jugadores de tenis. No, pero ya está, hay una derrama tremenda. Pues ya vimos el impacto que tuvo en Acapulco este año después del huracán, la participación del tenis. Y lo mismo con convenciones, y no se diga el Mundial de Fútbol, la Fórmula 1 y otros eventos. Una de las grandes ventajas que tiene México es que tenemos un mercado suficientemente grande para atraer este tipo de espectáculos y una localización geográfica suficientemente atractiva para que eso se desarrolle. Y este es un mercado que no existía. Hasta que unos empresarios decidieron, oye, vamos a hacer de México un gran destino en materia de espectáculos. Y a lo mejor la gente decía, estás loco. O sea, pues México no es Nueva York. No, sí somos. Para eso sí somos Nueva York. Lo mismo podemos hablar, por ejemplo, obviamente, de los museos y de nuestras playas, lugares turísticos que son de un tremendo valor, que generan una cantidad muy importante de oportunidades para las pequeñas y medianas empresas muy grandes. Te voy a dar un ejemplo adicional. Los mexicanos nos burlamos, sobre todo los que somos un poquito más viejos, del Cañón del Sopilote, que está en la carretera México-Acapulco por la Libre. Si el Cañón del Sopilote estuviera en Estados Unidos, el Cañón del Sopilote, porque es un lugar bellísimo, recibiría 2-3 millones de visitantes al año para ir a verlo. Entonces en México, si supiéramos apreciar la belleza de nuestras montañas en Guerrero y los convirtiéramos en destinos turísticos, generaríamos una cantidad de valor tremendamente grande. ¿Cómo le haces para que una gran cañada en el estado de Guerrero se convierta en un lugar turístico? Bueno, pues necesitas el Estado de Derecho. Pero si lo logras hacer, el impacto es tremendamente grande. Ahí es donde vas a generar la posibilidad de que las pymes empiezan a tener posibilidades de desarrollar mercados que antes no eran posibles. Luis, todo lo que estamos hablando habla de la integridad económica con América del Norte. Entonces, ¿cómo benefician los tratados internacionales, en especial el TMEC, a las pymes? Pues lo que hemos estado platicando es que hay oportunidades muy grandes y que la integración en América del Norte y con otros países del mundo te da más oportunidades, ¿no? El TMEC tiene por primera vez un capítulo en donde los países se obligan a tener un esquema para la promoción de las pymes. Entonces, México tiene hoy en día una obligación contractual a través del Tratado México-Estados Unidos-Canadá de crear un ambiente promotor de las pymes. Y bueno, eso ya es una cosa muy importante porque te empiezas a tener una obligación. Algún día a lo mejor podríamos, abogados jóvenes, llevar un caso a los tribunales diciendo que México no está cumpliendo con sus obligaciones de promoción de las pymes. Entonces esa es una. La otra es, ese capítulo nos da también una oportunidad muy importante de colaborar con Estados Unidos y Canadá en aprender de qué han hecho ellos, tanto en el ámbito federal como en el ámbito de las provincias canadienses y los estados de Estados Unidos, para crear un ambiente de tal suerte que florezcan las pymes. En Estados Unidos hay por lo menos 50 laboratorios de cómo se pueden hacer cosas para promover a las pymes, y en Canadá están todas las provincias canadienses. Y todos esos grupos son grupos muy dados a apoyar. O sea, si México se acercara al estado de Texas o al estado de Illinois, Pensilvania o a la provincia de Quebec en Canadá, oye, quiero que lo que tú estás haciendo allá lo repitamos también en México, te aseguro, y lo podemos hacer bajo el capítulo 25 del TMEC, te aseguro que lo van a hacer, porque esa es su naturaleza. Esas organizaciones que hay en Estados Unidos y Canadá no están hechas solamente para que tengan éxito sus pequeñas empresas allí y no transferir tecnología. Esas instituciones están hechas para transferir tecnología. Y estarían encantados de tener un programa de apoyo con México. Entonces México tiene que apalancar la mayor integración que hay. Ahora tenemos un número muy importante de ciudadanos de Estados Unidos que viven en México y ciudadanos de Canadá que pasan 5 meses en México al año. Bueno, ellos son un puente muy natural para esta transferencia de tecnología. Una ciudad como San Miguel de Allende, donde hay un porcentaje importante de ciudadanos de Estados Unidos, la biblioteca municipal de San Miguel de Allende está en perfecto estado, con un catálogo de libros perfectamente llevado. ¿De dónde se nos transfirió esa tecnología? Pues de los americanos que viven allí. Bueno, ¿no nos podíamos aprender algo sobre eso y empezar a tener una visión distinta? Y luego la otra cosa que es muy importante del TMEC. El TMEC trae una apertura
en materia de sistemas de distribución que permite el envío de mercancías y la adquisición de mercancías a través de mensajería express, que es mucho más sencillo que antes con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces, hoy en día una pyme que requiere una máquina de coser y dice, es que yo la voy a comprar en Estados Unidos, y la puede pedir que se la traigan a Estados Unidos y se la entreguen en su pueblo, de una manera mucho más sencilla en el trámite de la importación que lo que se requería antes. Y algún día, cuando esa señora diga, ¿sabes qué? Estas blusas que estoy haciendo con la máquina de coser que adquirí y también con la tela que pude comprar en México o en Estados Unidos o en Canadá, ahora las voy a vender en Oklahoma y mandarlas por el mismo método. Eso se liberalizó de una manera muy importante. Hele, yo espero que nuestros gobernantes escuchen en específico este capítulo. Muchas gracias, Luis. Hola, soy Juliano Lopresti. Llevo 28 años incursionando en distintos tipos de emprendimientos. He participado en el diseño y desarrollo de más de 30 empresas que van desde restaurantes hasta proyectos con inteligencia artificial. Soy un apasionado de este tema, lo he estudiado a fondo, lo he enseñado y hasta he formado parte de equipos que generan políticas públicas. Algunos de mis éxitos no se explican sin mis fracasos. Te comparto batallas y experiencias que espero te sirvan. Estar bien informado y participar en conversaciones con grupos de tu industria, sector, estado, corredor comercial o hasta dentro de tu sociedad te permite entender mejor los probables escenarios que resultarán de acontecimientos nacionales e internacionales relevantes que tendrán un impacto en tu entorno, provocando oportunidades o amenazas en tu negocio. Las condiciones en las que operan los negocios se mueven unas veces más lento y otras veces más rápido de lo que podemos entender. Tienes que generar la capacidad para identificar, crear e interpretar la información que te llevará a ver con mayor claridad y a moverte con mayor velocidad para estar listo y capturar las oportunidades que se te aproximan. Lee, habla, participa, pregunta, involúcrate, escucha y decide estratégicamente en qué lugar, de qué fuentes y con qué personas o instituciones inviertes tu tiempo para ejercitar y desarrollar el instinto de negocios que te permitirá ser ágil y astuto. Juan Carlos Ostaloza es director general del Centro de Competitividad de México, CCMX. Con más de 20 años de experiencia en el sector empresarial y el diseño e implementación de estrategias para impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas a nivel nacional e internacional. Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Al contrario, muchas gracias a ustedes. ¿Cuáles son las ventajas económicas actuales de nuestro país para el desarrollo de las pymes? Mira, Marina, estamos viviendo un momento único para México. Se habla mucho ahorita del nearshoring, se habla mucho ahorita del friendshoring, pero principalmente a mí me gusta llamarlo relocalización, porque es lo que está pasando. El mundo cambió económicamente, el comercio mundial cambió, y esto realmente ha generado, ¿no?, una gran oportunidad para México. Hay varios antecedentes, uno de ellos fue la guerra comercial entre China y Estados Unidos. En el 2018 surgieron tensiones comerciales entre los dos países que derivaron en la imposición de aranceles. La pandemia que vivimos por el COVID-19 en el 2020, la pandemia ocasionó el cierre de distintas fronteras, lo que interfirió con el comercio global. Esto provocó una caída del 10% anual en los flujos de comercio. Luego todavía se viene la guerra entre Ucrania y Rusia. Y esto pues, fue también frenando algunas rutas comerciales que se modificaron y obviamente también los costos. Y esto hizo que se volvieran cadenas de suministro resilientes, cosa que antes no existía. Ya se está enfocando mucho en eso. Entonces México se encuentra en un momento inigualable. Debemos aprovechar los tratados que tenemos con otros países como el TEMEC y por supuesto aprovechar al máximo este fenómeno de relocalización. Hay sectores como la parte de maquinaria eléctrica, bienes durables, vehículos y autopartes, muebles, vestimenta, accesorios de vestido, calzado, combustibles fósiles, producto de piedra y cemento, madera y carbón, que ha generado realmente una cuestión de una gran oportunidad para México. Y parte de lo que está este gran momento para México es, sí, la cercanía con Estados Unidos y Canadá, pero también que tenemos una mano de obra calificada. Los factores, obviamente, cercanía sí son factores explicativos de la localización, pero sin embargo también México tiene muchas capacidades en su gente, ¿no? México se ha caracterizado por ser uno de los líderes en el sector
automotriz, toda la parte de las famosas, ¿no? Ponen a México en esta parte de las certificaciones de los productos que se producen en nuestro país, y eso le da un gran valor agregado a nuestro hermoso México. Hablabas de los tratados, pero cuando se presentan oportunidades únicas como la Fórmula 1 cada año o ahora el Mundial de Fútbol en 2026, ¿qué pueden hacer las pymes para aprovechar estas oportunidades? Lo principal, Marina, es que se profesionalicen. Realmente hay una gran oportunidad para México. Están llegando muchas empresas por el nearshoring, por la relocalización. Simplemente a Nuevo León han llegado más de 32,000 millones de dólares en inversión extranjera directa. Lo importante es que las pymes se profesionalicen. Hay una gran brecha de competitividad y productividad entre grandes empresas, micro, pequeñas y medianas, y de ahí la importancia de que podamos profesionalizar a las pymes. ¿Y por qué me refiero a esto? Una empresa, una pyme, tiene que verse como una empresa, tiene que trabajar como una empresa. Así sean 2 personas, así sean 1,000, tienen que trabajar con un organigrama, tienen que tener objetivos, tienen que tener metas establecidas, tienen que tener responsables, tienen que tener identificados sus procesos, qué tiene que hacer cada quien, en qué parte, cómo va, tienen que cuidar sus flujos efectivos, tienen que tener toda esa seriedad que debe tener una empresa. Y esa es una de los principales retos. En segundo término, la parte de tecnología. El mundo, después de la pandemia del COVID-19, está viviendo un momento único, y que la digitalización se aceleró en más de 15 años. Simplemente ahorita esta entrevista que estamos haciendo a distancia, este podcast, nos habla de la tecnología, de lo que estamos logrando con ella. Pero no solamente eso, también estamos hablando que el comercio electrónico creció de un más de 3,000%, ¿no? Entonces estamos teniendo ahí ese tema de que la digitalización llegó para quedarse. Y no podemos olvidarnos tampoco de la innovación. Entonces, precisamente hablamos de eventos como la Fórmula 1, como el Mundial. ¿Qué se puede generar? ¿No? Yo creo que una de las ventajas fundamentales que tienen las pymes sobre las grandes empresas es su capacidad de respuesta para adaptarse a los cambios, para hacer cambios de estrategia de manera muy rápida. Entonces, precisamente las pymes, una, sí verse como empresas; 2, adoptar tecnología; 3, la parte de innovación, que es súper importante; y la cuarta, que siempre tenemos que cuidar, es cómo operamos de una manera eficiente. ¿Y a qué me refiero con esto? El tema de la Agenda 2030 se vuelve un tema súper fundamental. ¿Y por qué lo digo? En la Agenda 2030, con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, nos hace ver que no hay un plan B, no tenemos un planeta B al que nos podamos ir a vivir si esto colapsa. Entonces también, no solamente las grandes empresas, sino también las micro, pequeñas y medianas tienen que poner énfasis en ver cómo se ve este tema. Entonces, yo creo que estas cuestiones son súper relevantes. Y la otra, ¿no? Que es una de las cuestiones que siempre tienen las pymes, y el flujo de efectivo, ¿no? Muchas veces la pyme dice, es que si no me dan financiamiento no sobrevivo, si no me dan financiamiento no voy a sobrevivir. Sí, empresa, pero primero revisa que tienes ahí no sé cuántos inventarios parados, obsoletos, ¿no? Mucho dinero ahí parado. Yo siempre les digo a las empresas que apoyamos desde el Centro de Comité de México, y que somos una iniciativa del Consejo Mexicano de Negocios que apoyamos el desarrollo de las pymes y los emprendedores, es, oye, todo eso que ves ahí, todo ese acero que ves ahí parado, toda esa tela que ves ahí parada, todo ese cartón que ves ahí parado, es dinero. Velo como un sitio de dinero y cómo te gustaría estarlo moviendo. En primer lugar es eso. Luego las cuentas por cobrar, no tienen luego, no dan un seguimiento efectivo a las cuentas por cobrar, que es otro tema. Una vez que arregles eso, ¿no? Identificas si vas a hacer un financiamiento. Y si necesitas un financiamiento, ¿qué tipo de financiamiento? No te financias con las tarjetas de crédito, porque es carísimo y no te sirve. O sea, eso no es. Tiene una línea de crédito, utiliza el factoraje, aprende a comprar el leasing, ¿no? La parte de arrendamiento. Luego es un tabú, ¿no? Si el empresario antiguo que vivió en algunas épocas diferentes no ve que en la factura de su coche aparece su nombre, o de la maquinaria, o del equipo de transporte, se siente raro, ¿no? Es parte de lo que los tenemos que ayudar, y a eso me refiero por profesionalización. ¿Cómo vas atacando de manera integral, como lo hacen las grandes empresas? Que nosotros desde el CCMX es lo que hacemos, transmitimos las mejores prácticas de las grandes empresas que integran el Consejo Mexicano de Negocios para poder reducir esa brecha de productividad que existen, así como estas empresas. Muchas de estas empresas nacieron siendo pymes, ¿no? Empezaron como un pequeño cine, empezaron como una pequeña embotelladora, como una pequeña ladrillera, y ahora son los líderes a nivel mundial en muchas cuestiones, ¿no? Una panificadora ahí en el centro, y cómo crecieron. Pero precisamente tuvieron acceso a eso, a profesionalizarse, tuvieron acceso a asistencia técnica, a capacitación, a financiamiento, a tecnología, a todo este tipo de cuestiones. Y es lo importante para que las pymes puedan tener y sobre todo aprovechar esta oportunidad que está viviendo México. Se tienen que profesionalizar sin duda. En un país como México, y hablando de la posibilidad que tienen las pymes para desarrollarse, ¿estamos donde deberíamos estar? ¿Estamos mejor de lo que se podría esperar?
¿O deberíamos estar mejor de lo que estamos? México tiene una gran capacidad empresarial. ¿Y a qué me refiero por esto? Sus empresarios todos los días le apuestan a México, todos los días le apuestan a generar empleos, todos los días siguen creyendo en nuestro país. Y eso es bien importante. La verdad es que después de una pandemia muy fuerte que se tuvo, donde inclusive hubo muchos cierres de empresas, se recuperaron muchas de esas empresas, volvieron a nacer, volvieron a crecer. Entonces, yo creo que una de las principales características del empresariado mexicano es la resiliencia, que realmente busca cómo salir adelante a pesar de, ¿no? Y lo logra y lo consigue. Y lo pudimos ver durante la pandemia, no solamente las grandes empresas que apoyaron muchísimo al país, sino micro, pequeñas y medianas estuvieron viendo cómo contribuían con su entorno, con la sociedad. Y yo creo que eso es algo bien importante. El momento que tiene México hoy, creo que no se había presentado. No tenemos la mejor oportunidad desde hace mucho tiempo con la parte de nearshoring. Se esperaba, según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, que llegan 33 mil billones de dólares a México por el fenómeno de nearshoring. Simplemente Nuevo León ya se llevó esa cifra. En los últimos 2 años consiguió más de 33 mil millones en inversión extranjera directa. Se habla que en México están llegando cerca de 60 y tantos mil millones de dólares en inversión extranjera directa, es decir, ya nos fuimos al doble de lo que se esperaba. Entonces, esas empresas necesitan proveedores. Hay un estudio bien interesante del Data Monitor Nearshoring de Santander, donde dice que por cada empresa que llega, necesita atender a 50 clientes, necesita 150 proveedores que se instalen. Y esto es bien importante, porque no solamente estamos hablando del proveedor Tier 1 o capa 1 de súper sofisticados, sino también están proveedores de uniformes, de servicios complementarios, de mantenimiento, de papelería, de muchísimas cuestiones. Entonces, es importante que precisamente las pymes aprovechen eso, y por eso yo hablo que ahorita es uno de los mejores momentos que ha tenido México en su historia económica. Como país, ¿debemos aspirar a tener muchos unicornios mexicanos? No es el tener un unicornio per se, ¿no? Muchos hablan de los unicornios, digo, tenemos casos espectaculares, como Bitso, que a mí me encanta, ¿no? Tenemos el caso de Clip, pero no solamente es crear unicornios, es crear riqueza, es generar empresas de este tipo, pero también empresas que resuelvan necesidades que tiene la sociedad en todo el país. Nosotros estamos trabajando, sí, en todas las entidades, pero también estamos poniendo un énfasis en la región sur-sureste, que creo que también es importante mencionarlo. No tenemos ahí un proyecto que se está coordinando con los 7, ahora ya 9 gobiernos estatales, encabezado en su momento por el embajador Ken Salazar, de la Embajada de Estados Unidos, precisamente para dotar de estas capacidades a la región sur-sureste, para que también salgan empresas como las que tenemos en el resto del país. Yucatán, por ejemplo, es un caso espectacular, todo lo que han logrado en agroindustria, en tecnología, en la parte textil. No se trata solamente de crear unicornios o startups por crearlas, sino también que sea una estrategia de desarrollo y sobre todo de cómo insertamos a este tipo de unidades económicas en cadenas de valor globales, ¿no? Porque los unicornios, digo, en Estados Unidos no es que sean la mayoría de las empresas, pero tampoco en México, tampoco en Corea. Sí es importante, sí es necesario que crezcan este tipo de unidades económicas, pero lo más importante es cómo vamos generando una estructura, un tejido empresarial cada vez más robusto, ¿no? Y que se puede insertar en estas cadenas de valor globales, ¿no? Que creo que es algo de lo más relevante. Pues muchas gracias, Juan Carlos, por haber estado aquí en un episodio más de La Tajada del Pastel. Para las pequeñas y medianas empresas que viven al día, planear en función de grandes eventos parece un deporte de lujo. Sin embargo, estos representan oportunidades que pueden llevar a una micro a convertirse en una mediana empresa si son bien aprovechadas. Hacerlo será clave. Para eso se necesita dinero, inversión y mucha imaginación. Gracias por escuchar la tercera temporada de La Tajada del Pastel. Búscanos en tu plataforma de audio favorita o visítanos en pensandounpaís.com. Un espacio para analizar y reflexionar sobre cómo se reparten las rebanadas del pastel económico. Pero sobre todo, desde una perspectiva intergeneracional para hacer crecer la economía dentro del Estado de Derecho en México. Sigue, califica y saborea La Tajada del Pastel. Buen provecho. Este es un podcast de la colección Pensando un País, producción de Hook Audio.